vamos a ver cuáles son los requisitos que pone esta normativa que deben ser cumplidos por todos los productos, ¿vale? Se definen dos grupos de requerimientos que ya os ha mencionado un poco Alejandro. El primero son requerimientos de ciberseguridad del propio producto, que os decía, están definidos en el anexo 1, la sección 1, y luego tenemos también requerimientos ya no del producto, sino de la gestión de vulnerabilidades que tiene que hacer el fabricante, ¿vale? Que están definidos en el anexo 1, sección 2. Recordad, como ha dicho Alejandro, ¿qué tiene que hacer el fabricante? Pues un análisis de riesgos para ver cuáles de estos requisitos o cuáles de los riesgos que pueden afectar a un producto afectan realmente al producto, para saber cuáles de los requisitos técnicos tiene que... Los requisitos técnicos no se da demasiado detalle, son descripciones un poco generales, pero vamos a ir uno a uno para que veáis hasta qué punto van a pedir. Lo primero, bueno, uno un poco bastante generalista, y es que la norma dice que el fabricante debe garantizar un nivel adecuado de ciberseguridad en su producto, cual tampoco nos dice demasiado. El fabricante lo debe comercializar sin vulnerabilidades conocidas, así que es un poco más claro, tiene que hacer algún tipo de test de penetración o similar antes de lanzar el producto. Se tiene que comercializar con configuraciones seguras por defecto, ¿vale? Estamos hablando, por ejemplo, que no sean contraseñas por defecto, como acaba de salir una norma en Reino Unido, eso, que los fabricantes no pueden tener defecto, pues, mecanismos de ese estilo, ¿vale? El sistema además tiene que tener un mecanismo de protección contra el acceso no autorizado, ¿vale? Se debe diseñar también además un sistema de despliegue de parches de seguridad, es decir, una vez ya se han detectado las vulnerabilidades, tenemos que tener un sistema para desplegar las configuraciones, o sea, los parches de seguridad que mitiguen esas vulnerabilidades, ¿no? Que las solucionen. Se debe proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y funciones esenciales, lo cual es decir mucho y no decir nada a la vez, ¿vale? Porque realmente estamos viendo las tres dimensiones de la ciberseguridad, pero prácticamente cubre todo. Deben de fijarse también un poco en que el diseño seguro, que sea un diseño seguro que en la medida de lo posible minimice la superficie de ataque por parte de los delincuentes. Pero es que se ponga un poco de detalle o de foco a la hora del diseño para reducir las posibles entradas por parte de... También en la medida de lo posible, y sobre todo en respecto a las autenticaciones o los logins por parte de los usuarios, se debe recopilar una serie de logs de registros de seguridad que a posteriori puedan ser analizados para, por ejemplo, buscar, investigar un incidente, ¿vale? Deben permitir la eliminación permanente al usuario de todos los parámetros y configuraciones personales. Es decir, cuando nosotros configuramos un dispositivo, ese dispositivo tiene que dar la capacidad al usuario, además de manera sencilla, la norma, de eliminar toda esta configuración. Y en caso de que esta configuración sea, digamos, traspasable, se pueda pasar a otro dispositivo, ese traspaso debe hacerse. Respecto a la gestión de vulnerabilidades, bueno, pues estamos hablando de identificar y documentar las vulnerabilidades y componentes contenidos en los productos, es decir, de nuevo, no vale solo con lanzarlo de manera segura, sino que se debe hacer un ciclo de gestión o un ciclo de mantenimiento en el que, aparte de parches de funcionalidades, etcétera, se vayan lanzando parches de seguridad y se haga investigación activa sobre las vulnerabilidades que puedan tener este tipo de dispositivos. Se deben, una vez identificadas, por supuesto, resolver las vulnerabilidades mediante parches y actualizaciones, y si es posible, más especificar que
deban ser parches separados de esa funcionalidad. Idealmente se tiene que diseñar e implementar un sistema de actualización segura, como os digo, y tenemos vulnerabilidades que hay que parchear de alguna manera. Parches deben de ser aplicables a los dispositivos allá donde se un mecanismo para aplicarlos a todos los dispositivos. En caso de ser posible, al ser actualizaciones o parches de seguridad, deberían ser automáticos. ¿Okay? Además, la difusión debe ser sin demora y gratuita. No se puede cobrar por los parches de seguridad. Quizás por los de funcionalidades algunas compañías sí que pueden cobrar, pero por los que son parte de resolver fallos de seguridad no pueden cobrar, ¿vale? Tiene que ser gratuito. Se tiene que realizar, aquí como veis, exámenes y test periódicos de seguridad sobre el producto, un poco en línea del primer requisito, ¿vale? Tenemos que seguir haciendo toda esta gestión de vulnerabilidades para tratar de ir adelantándonos, por así decirlo, a los ciberdelincuentes, ¿vale? Tras la publicación de una actualización, se debe compartir de manera pública la información sobre las vulnerabilidades subsanadas, ¿vale? Y en caso de que se trate de una vulnerabilidad muy crítica, al menos esta publicación se puede posponer durante un tiempo prudencial para que todo el mundo, todos los dispositivos tengan tiempo a actualizarse, pero aún así, finalizado este tiempo prudencial, que tampoco se define de momento, se debe comunicar de manera pública. Hay algunas compañías que no publican este tipo de cosas y al final puede ser contraproducente porque los usuarios o las compañías que son usuarios de esos dispositivos pues no son conscientes de las vulnerabilidades que pueden tener sus productos, ¿vale? Luego ya está en nuestra mano como consumidores, como usuarios, aplicar estas actualizaciones en caso de que requiera algún tipo de interacción por nuestra parte, ¿vale? Además, un poco en el aspecto de la gestión de vulnerabilidades de nuevo y también para seguir colaborando, o para asegurar la colaboración con entidades, con grupos de investigación, con CERTs, etcétera, tienen que definir e implementar una política de divulgación coordinada, en primer lugar, como os decía, para hacer públicas estas vulnerabilidades y además facilitar las comunicaciones referentes a las vulnerabilidades. Es decir, como os digo, si un investigador o un grupo de investigación encuentra una vulnerabilidad, tienen que especificar una dirección de contacto, sea teléfono, un correo, etcétera, para la notificación, ¿vale? Es decir, que haya un punto de contacto claro donde se puedan enviar este tipo de descubrimientos, ¿vale? Como veis y como os he comentado, y os digo que estamos citando la norma casi de manera textual, los requisitos son, aunque algunos son un poco más específicos, son bastante generalistas y tampoco están dando un listado claro de requisitos técnicos o un mapeo de requisitos técnicos que los fabricantes tengan que cumplir, ¿vale? Entonces, lo que sí se dice es que esto es un trabajo un poco, digamos, un work in progress, ¿no? Están en ello y se va a seguir haciendo. Han sacado la normativa para que los fabricantes sean conscientes de que esto se acerca, ¿no? Pero estos requisitos tendrán que estar sujetos a un proceso de estandarización por parte de de las organizaciones de estandarización europeas, ¿vale? Para expresarlas como estándares armonizados, para que luego esos estándares puedan ser utilizados por los fabricantes, ya sea para la autoevaluación, para la evaluación por terceras partes o, también para la certificación obligatoria en un esquema aceptado por la Unión Europea, ¿vale? Aunque no se ha definido un estándar como tal, ENISA, que ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, es la Agencia Europea de Ciberseguridad, ¿vale? Ha realizado un estudio en el que, tratan de mapear los requisitos que se especifican en la norma con estándares internacionales y europeos que puedan servir de referencia a los fabricantes, ¿vale? Esto es bastante interesante y, de hecho, han lanzado un documento que podéis encontrar en la página de ENISA o si ponéis en Google mapeo requisitos Cyber Resilience Act, es más o menos fácil de encontrar si estáis un poco preocupados por esto.
porque al menos de manera preventiva puede servir a los fabricantes para ir viendo por dónde van los tiros y por dónde se les puede pedir que vayan los requisitos de cumplimiento, ¿vale? Entre estos estándares se norman algunas normas de la IEC, que es la International Electrotechnical Commission, la Comisión Electrotécnica Internacional, ¿vale? Algunas normativas ETSI, que son del European Telecommunication Standards Institute, algunas normas ISO, como el International Organization, o sea, de las normas ISO, que ya sabéis todos lo que son, de la Sociedad Internacional de Estandarización. Y por último, se menciona también algunas normativas de la ITU, ¿vale? de la Unión de Telecomunicaciones Internacional. Me ha costado porque lo tengo aquí en inglés, pero bueno, me entendéis, ¿vale? En concreto, algunas de ellas, como por ejemplo la IEC 62443, que es muy conocida y se está utilizando muchísimo como estándar de referencia para entornos industriales, ¿vale? Para todo lo que son, digamos, dispositivos o sistemas industriales, esta es una buena norma a priori para asegurar el cumplimiento, ¿vale? Además cubre todo el ciclo de vida de los requisitos, de la gestión de vulnerabilidades, digamos, es una norma bastante completa. Entonces, como os digo, aunque es específica de ICS, de entornos industriales, es un buen estándar a seguir, o al menos a ir mirando para dar cumplimiento en este tipo de dispositivos. Tenemos también otra norma que se cita mucho y que es muy completa, al menos muy transversal en el cumplimiento de todos los dispositivos, que es la norma ETSI 303-645, ¿vale? Que es de dispositivos IoT. Es un poco enfocada a dispositivos inteligentes, Smart TVs, este tipo de dispositivos, o de domótica, etcétera, pero sí que hace descripción de la mayoría de los requerimientos, o al menos la mayoría de ellos están reflejados en algunos de sus apartados. Por tanto, también puede servir un poco para hacerse a la idea de qué nos puede pedir la norma, ¿vale? Y luego, bueno, pues tenemos otras normas, como os digo, de la ISO, de la ITU, que cubren algunos aspectos más específicos. Por ejemplo, pues la 27001, la ISO 27001 para todo el sistema de gestión de la seguridad de la información, etcétera, etcétera, ¿vale? De nuevo, si os interesa eso, os animo a que busquéis este documento, porque es bastante interesante, ¿vale? Como os digo, en resumidas cuentas, no hay ningún requisito específico, ningún estándar específico que asegure el cumplimiento de este acto de momento, pero sí lo habrá en el futuro. Están trabajando en ello, pero estos son los estándares que se han utilizado, al menos de referencia, y parece que pueden cubrir bastantes de los aspectos, ¿vale?